Constitución, dicho dictamen pasa a cuarto intermedio. Siguiente tema. Reconsideración del congresista García Belaúnde respecto de la votación realizada en la sesión del Pleno del 3 de abril de 2019, que aprobó un nuevo texto sustitutorio de los proyectos de ley 142, 2581 y otros sobre la ley que propone ampliar la vigencia del régimen especial de jubilación anticipada para desempleados en el sistema privado de pensiones. Señores congresistas, les pido con todo respeto, por favor, señores congresistas, si pudieran, por favor, tomar lugar en sus escaños. Señores congresistas, vamos a iniciar la sustentación de un nuevo proyecto. Les pido, por favor, que si tienen alguna discrepancia, puedan resolverlo en otro lugar. Se va a consultar la reconsideración planteada por el congresista Víctor Andrés García Belaúnde sobre las votaciones mediante las cuales se aprobó un nuevo texto sustitutorio por el que se establece el régimen especial de jubilación anticipada para desempleados en el sistema privado de pensiones realizadas en la sesión del Pleno del 3 de abril de 2019. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento del Congreso de la República, la aprobación de una reconsideración requiere el voto a favor de más de la mitad del número legal de congresistas. Los señores congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar la reconsideración. Instante se procede nuevamente a registrar la asistencia de parte de la representación nacional a fin de posteriormente votar una reconsideración planteada por el congresista Víctor Andrés García Belaúnde respecto a la votación realizada en la sesión del Pleno del 3 de abril de este año, que aprobó un nuevo texto sustitutorio de varios proyectos de ley sobre la norma que propone ampliar la vigencia del régimen especial de jubilación anticipada para desempleados en el sistema privado de pensiones. Se cierra la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 84 señores congresistas. Al voto la reconsideración. Tras registrar su asistencia, en estos instantes se procede entonces a la votación de la reconsideración planteada por el congresista Víctor Andrés García Belaúnde con relación a la votación realizada en la sesión del pasado 3 de abril de este año, que aprobó un nuevo texto sustitutorio de los proyectos de ley 142, 2581, 3036, 3378, 3773 y 3784 sobre la ley que propone ampliar la vigencia del régimen especial de jubilación anticipada para desempleados en el sistema privado de pensiones. Cabe recordar que la votación, Vamos a cerrar la votación en el Pleno tuvo 48 votos a favor, 29 en contra y 5 abstenciones. Votación cerrada. Se trata de una reconsideración. Han votado a favor 29 señores congresistas, 48 en contra, 6 abstenciones. Más Mulder, verde. 30 a favor, 48 en contra, 6 abstenciones. La reconsideración ha sido rechazada. Por consiguiente, el proyecto de ley sigue su trámite correspondiente. Siguiente tema. De la Comisión de Constitución, proyecto de ley 1403, se propone modificar la ley 28.970, ley que crea el registro de deudores alimentarios morosos para establecer restricciones temporales a trámites administrativos y transferencia de bienes a los deudores alimentarios.
Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Constitución que ha sido leído. La Junta de Portavoces, con fecha 7 de marzo del 2019, acordó la exoneración de dictamen de Comisión de Justicia y la ampliación de agenda. Tiene la palabra la congresista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Es oportuno traer a este pleno el debate de este importante tema que ataca directamente a personas que con su actitud maltratan permanentemente a una mujer o a unos niños que lo único que piden es que se cumpla con el régimen alimentario. El dictamen recaído en el proyecto de ley que hoy se trae a debate fue aprobado en la 12ª sesión ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento del 12 de diciembre del 2017. La iniciativa legislativa, señor presidente, buscaba desincentivar el retraso del pago de alimentos del deudor alimentario a través de restricciones temporales contra los deudores alimentarios morosos. Es en ese sentido el dictamen que recomendó aprobar el proyecto de ley propuso un texto sustitutorio que suponía la incorporación de un artículo, el 10º, a la ley 28.970, ley que crea el registro de deudores alimentarios morosos. A través de este artículo se proponía impedir a los deudores alimentarios morosos a solicitar la emisión, renovación o recategorización de la licencia de conducir, b. solicitar la emisión o la renovación del pasaporte, c. suscribir contrato de transferencia de bienes muebles o inmuebles en las notarías públicas. Cada una de estas restricciones, según la propuesta, serían levantadas una vez pagada la deuda de alimentos. Señor presidente, el fin legítimo de la propuesta, que de hecho existe, tiene un problema. El 24 de agosto del 2018, casi un año después de haberse emitido el dictamen, se ha publicado el decreto legislativo 1377. La importancia de esta norma radica en que a través de sus artículos 5 y 6 se establecieron una serie de cambios a la ley 28.970. De esta manera se han modificado los artículos 3, 4 y 7 de la Ley del Registro de Deudores Alimentarios Morosos y se ha incorporado además un artículo, el 10º. En primer lugar, el nuevo artículo 7 de la Ley del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, a diferencia de su texto en el año 2017, ahora propone un mecanismo de colaboración e intercambio de información entre la SUNARP, el Banco de la Nación y el órgano de gobierno del Poder Judicial, con la finalidad de hacer efectivo el cobro de la deuda alimentaria. Por otro lado, el nuevo artículo, el 10º de la Ley del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, no solo colisiona en numeración con el también artículo 10º que propone el texto sustitutorio del dictamen que hoy se trae al Pleno, sino que principalmente establece también algunas restricciones laborales a los deudores alimentarios morosos. Si bien son muy diferentes a la modificatoria propuesta en el dictamen, tienen como objetivo desincentivar a través de restricciones la deuda alimentaria morosa. Esta restricción, hoy vigente, se traduce en la imposibilidad de desempeñar funciones públicas cuando los deudores alimentarios no hayan cancelado su deuda o cuando no autoricen el descuento de su sueldo por planilla. En ese sentido, tanto el artículo 10º del Decreto Legislativo 1377 como el artículo 10º que propone el dictamen están orientados a establecer limitaciones ante un mismo grupo de sujetos, por lo que es necesario realizar estudios adicionales dirigidos a verificar su concordancia formal y material. Presidente, el dictamen fue aprobado por unanimidad y el fundamento principal es el interés superior del niño. Sin embargo, presidente, dadas las modificaciones que se han dado posteriores a la aprobación del dictamen, es necesario evaluar si deberíamos pasar a una cuestión previa para actualizarlo. Sin embargo, no la voy a solicitar en este momento a fin de que, producto del debate y de la participación de los señores congresistas, pueda surgir la mejor solución para poder tener el mejor dictamen que ayude a reivindicar el derecho de los niños a una pensión digna. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Como el dictamen ha sido aprobado por unanimidad,
Cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para sustentar su posición. Tiene la palabra la congresista Saavedra en representación de Fuerza Popular. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, cuando en una familia los padres deciden separarse, muchas veces son los hijos quienes pagan las consecuencias. Vemos y conocemos situaciones en las cuales los niños se ven envueltos en líos judiciales para ver con quién se queda el niño y para fijar la pensión por alimentos. ¿Cuántos casos conocemos de padres o madres que no cumplen con dar la pensión de alimentos? Todos conocemos algún caso así. Se ha vuelto tan común que los padres se olvidan de sus responsabilidades y dejan de cumplir con los hijos. Se olvidan de las necesidades del menor que tiene que comer, vestirse, estudiar, ir al médico, comprar medicina cuando se enferma, entre otros gastos. Señor presidente, al limitar la emisión o renovación del pasaporte para los deudores de pensión por alimentos, estamos sancionando la irresponsabilidad del padre o la madre por no cumplir con atender las necesidades de sus hijos. El interés superior del niño debe anteponerse al derecho del padre o tener un pasaporte, siempre y cuando no involucre el ejercicio de su trabajo, tal y como lo considera el dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento. Por ser de justicia, señor presidente, considero oportuno la aprobación de esta iniciativa legislativa, porque buscar fortalecer al registro de deudores alimentarios morosos, porque en la actualidad, con este registro, los deudores pasan al Infocor y no pasa nada. Sin embargo, si ponemos sanciones con las propuestas de este proyecto, podríamos ejercer presión sobre este padre o madre irresponsable para que cumpla con sus obligaciones de inmediato. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Lucio Ávila en representación de Cambio 21. Gracias, presidente. La Constitución Política del Perú, en el acápite de derechos fundamentales, sociales y económicos de las personas, en su artículo 4 establece: la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. Y justamente, presidente, colegas congresistas, esta propuesta de ley permite reforzar la labor que se puede hacer en el registro de deudores alimentarios. Las restricciones que se imponen son de tipo temporal y exceptuando si es que alguna de las restricciones sea una fuente de trabajo único del deudor alimentario. Presidente, yo pienso que este Congreso... Sí, presidente, está pidiendo interrupción. Congresista Salgado, tiene la interrupción. Gracias, congresista Lucio, y gracias, presidente. No, es solamente para pedir una aclaración. Me parece muy bien que se esté poniendo una serie de restricciones, pero no vayamos a caer en lo que casualmente ha sido la recomendación de diferentes instituciones consultadas, el hecho de que en vez de hacerle un bien, le hagamos un mal al impedirles el trabajo que va a servir para darle el alimento, la pensión alimentaria. Entonces, cuando se dice solicitar la emisión o renovación y de la licencia y el pasaporte, tienen que revisar que sea su único trabajo. ¿Quién va a acreditar? ¿El Ministerio de Trabajo o el Poder Judicial? Eso falta precisar. ¿Quién va a acreditar? ¿El Ministerio de Trabajo o el Poder Judicial? Para que así no entrar en divagaciones. Gracias, congresista Lucio. ¿Puede continuar, congresista Ávila? Gracias. Con cargo a que se pueda hacer ese añadido, que no contrapone, agradecemos esta apreciación y colaboración que precisa esta propuesta de ley. Pensamos que no estamos en contra de aquellos padres que cumplen con su función de padre. Pensamos que él está en la obligación de cumplirlo y cualquier restricción que se pueda imponer en la falta del cumplimiento de la pensión alimentaria, pienso que es nuestra función hacerlo. Yo solicito a este Congreso la aprobación de este proyecto de ley. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Tania Pariona. Gracias, presidente. No, es solamente para pedir una aclaración. Me parece muy bien que se esté poniendo una serie de restricciones, pero no vayamos a caer en lo que casualmente ha sido la recomendación de diferentes instituciones consultadas, el hecho de que en vez de hacerle un bien, le hagamos un mal al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. Y justamente, presidente, colegas congresistas, esta propuesta de ley permite reforzar la labor que se puede hacer en el registro de deudores alimentarios, porque en la actualidad, con este registro, los deudores pasan al Infocor y no pasa nada. Sin embargo, si ponemos sanciones con las propuestas de este proyecto, podríamos ejercer presión sobre este padre o madre irresponsable para que cumpla con sus obligaciones de inmediato. Gracias, congresista.
Gracias, presidente. Presidente, como sabemos, restringirle el derecho a la alimentación a los niños y niñas hoy en nuestro país constituye una forma de violencia económica o patrimonial. Incluso esto compone delito. Entiendo la intención del dictamen y la razón porque en nuestro país efectivamente hay muchos niños y niñas y adolescentes que no gozan de los derechos básicos, siquiera alimentarios, y después la educación y la salud, y hay medidas, por supuesto, que hay que adoptar respecto a el derecho que le corresponde a ese niño o esa niña, adolescente, y también el deber que le corresponde al padre de familia o la madre de familia. En este caso, entiendo que se están agregando, en todo caso, en el artículo 10 sobre restricciones temporales. Ojo, hay que decir que son temporales una vez que se cumpla respecto a trámites administrativos y transferencia de bienes, y hace además la excepción en este caso que no resulta de aplicación los impedimentos previstos en el literal A y B para los deudores alimentarios morosos que tengan debidamente acreditada como una única actividad laboral. Creo que hace precisiones importantes que nos permitiría en buena medida tener un monitoreo también de cómo los padres asumen esta responsabilidad paternal. Efectivamente, hay muchos que evaden de esta responsabilidad, pero hay una realidad también cruda, y hay que decirlo, en un nivel de desempleo que tiene nuestro país. Hay muchos padres, familias que no tienen el trabajo siquiera no solo para sustentar al niño, sino también para sostenerse propiamente. Sin embargo, eso no excluye, obviamente, la responsabilidad, y aquí se trata del interés superior del niño. Y prima en ese sentido la intención de esta iniciativa de ley, que lo que hace es más bien ampliar un poquito más este conjunto de restricciones que tendrían los padres morosos, que Tiempo adicional. además estarían dentro de este registro conocido como el REDAM, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Me pide una interrupción la congresista Aramayo, presidente. Congresista Aramayo tiene la interrupción. ¿Me pudiera dar las dos, congresista Pariona, por favor? Muy agradecida. Gracias, presidente. Este proyecto de ley, yo quiero saludar, me parece especialmente significativo porque se propone modificar la ley 28970, que modifica el registro de deudores alimentarios morosos y los impactos que tiene la norma. Yo lamento que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, debe ser el anterior ministro, haya emitido una opinión, se haya inhibido de emitir una opinión, presidente, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos esté en contra en parte. Lo que se pretende acá, y sus argumentos son que limita la renovación y actualización en el DNI, que vulnera el derecho a la identidad y a un amplio espectro de derechos, pero para eso está el derecho constitucional, para ponderar qué derecho es más relevante respecto a otro derecho. Y en esa línea, presidente, habría que decir que en el año 2017 un total de 2.777 padres irresponsables figuraban en la lista del REDAM. Durante el año 2016 se inscribió a 154 personas morosas. Segunda interrupción. Si revisamos el promedio, son 12 deudores alimentarios por mes. ¿Cómo impacta esto? ¿Cómo impacta a la persona desobligada, irresponsable, omisa, que no cumple con sus hijos? Es que tiene que tener impactos en su trabajo, en cómo gestiona trámites. Creo, presidente, que hoy el Congreso de la República tiene la responsabilidad de respaldar este proyecto de ley, y yo me atrevería a proponer a la Comisión de Constitución de que ponga una disposición final transitoria de que en todas las normas de contratación del Estado obligatoriamente se tiene que revisar este registro de deudores alimentarios morosos. Gracias, congresista Pariona. ¿Puede continuar, congresista? Sí, presidente, solo un punto que creo que podríamos en todo caso ponernos de acuerdo. ¿Qué pasa con padres de familia que se dedican al oficio de chofer? Entonces le retiras la licencia, porque aquí habla de la emisión, renovación o recategorización de la licencia de conducir. Entonces, si es el padre que se dedica a hacer taxi, entonces le estás prácticamente quitando un ingreso
que muy bien podría ser destinado para pagar la manutención, en este caso la alimentación de los hijos. Creo que es el punto en donde a lo mejor podemos coordinar para ver la fórmula, porque lo que estaríamos haciendo es más bien, efectivamente, restringiendo, pero que esto podría también afectar el derecho que tienen los niños y niñas a la alimentación a partir de esta labor, de este trabajo. Yo pediría que podamos coordinar con la Comisión de Constitución y la Comisión de la Mujer para ver en un texto coherente. Tiene la palabra el congresista Javier Velázquez. Soy de la Comisión de Constitución, soy de la Comisión. Presidente, le pido una interrupción, congresista Lucio Ávila. Congresista Ávila tiene la interrupción. Gracias, congresista Velázquez. A la colega congresista Pariona, indicarle que en caso que la ocupación del deudor alimentario sea un conductor y que necesita revalidar o necesita su brevet para hacer el desempeño de su trabajo, está exceptuado en esa situación. Gracias. Congresista Velázquez puede continuar. Este es un proyecto de buena fe, pero los proyectos de ley tienen una exposición de motivos y tienen un estudio costo-beneficio. Y si nosotros queremos inducir que los padres sean responsables con una obligación que es consustancial con el derecho a la familia, tenemos que tener más que una labor punitiva, preventiva. Porque lo que estamos haciendo es cierto, la norma dice que cuando, por ejemplo, como lo ha planteado la congresista Pariona, que no le pueden otorgar la renovación de un brevete o el otorgamiento de un brevete a un padre de familia, porque está en el registro de deudores morosos. Pero aquí en este país estamos honrando la tramitología. Yo quisiera que los autores del proyecto me dijeran si, por ejemplo, ahora que cuando se sanciona a un padre y está bien que se sancione cuando no paga las pensiones porque no tiene trabajo o porque es irresponsable, con el delito de omisión de obligaciones alimentarias, estando en la cárcel, ¿cómo va a cumplir? ¿Se le sigue acumulando más pensiones? Y si no trabaja, ¿con qué lo cumple? Fíjese usted lo que están poniendo para modificar el artículo 11. Y me parece que esto afecta el principio de la proporcionalidad y la racionalidad que inspira el proceso sancionador. Porque dicen, el dictamen dice que si es un funcionario público, la ley dice, si se le encuentra la transgresión del artículo 10 y 11, destitución. Entonces ya no se le va a hacer proceso porque ya la ley dice que se le tiene que destituir. A mí me parece que eso afecta el principio que inspira el proceso sancionador, la racionalidad y la proporcionalidad. Entonces, me parece, yo creo en la buena intención del autor del proyecto de ley, pero la reflexión que hago, presidente, es, no hay una evaluación si el proceso estrictamente sancionador punitivo que hemos puesto con la omisión a las obligaciones alimentarias y inclusive ahora es efectiva la cárcel, si esto está resolviendo el problema de la irresponsabilidad de muchos padres de familia. Tiempo adicional. Cuando la ley dice, salvo que el deudor alimentario acredite que su fuente de trabajo está vinculada a la actividad, como el caso de los brevetes, pero la ley acaso dice que están exentos de las obligaciones notariales. No, o sea, le estamos entregando más ingresos a los notarios, miren, a los notarios. Entonces, por favor, si no hay, creo que hagamos, presidente, una norma que tenga un impulso de carácter preventivo. Y en ese sentido, presidente, ya el solo hecho de que hoy día es pena efectiva para los que incumplen pensiones alimentarias, poner restricciones como esta de que no le pueden entregar a un ciudadano un brevete, una renovación, y si esta es su única fuente de trabajo, lo dice la ley, está exento, pero esa exención se tiene que acreditar ¿ante quién? Ante un burócrata, un trámite. Para que concluya, por favor. Si quiere transferir la propiedad, yo estaría a favor si le agregamos que todos los gastos notariales son gratuitos.
Porque si yo quiero vender mi casa para cumplir una obligación alimentaria, hay que poner en la ley que el objetivo, si es el alimento del hijo, ¿por qué tenemos que poner todas estas cargas que son a favor de notarios que obviamente realizan su trabajo, pero yo creo que la norma se desvirtúa en el objetivo y en el buen propósito que tiene? Por eso tengo esta tingencia, presidente, con relación al dictamen cuando establece que un funcionario público que incumple el artículo 10-11 de frente de destitución. Entonces, la Comisión de Procesos Administrativos o la autoridad que ejerce la función sancionatoria ya no va a aplicar racionalmente en función del hecho concreto, sino en función de lo que manda la ley. Eso, la verdad, es absurdo. Y yo pido que eso se pueda revisar por la presidenta de la Comisión de Constitución, atendiendo a que es un buen propósito de la norma, pero me parece que del cuero salen las correas. Del trabajo se tiene que cumplir con la obligación alimentaria. Si cerramos todas esas posibilidades, qué bonito, el registro de deudores, no puedes sacar brevetes, no puedes trabajar, pero ¿y con quién se va a alimentar al menor? Creo que se invierten los propósitos. Haciendo una excepción, con Rita Aramayo, porque estamos en la cuarta tiempo adicional. Muchas gracias, presidente. No es cuestión de hablar de memoria de quién es el deudor alimentario. Hay que sacar un perfil de este tipo de ciudadanos. Primero, son malos padres, claro está. Pero segundo, según información que tenemos, en el REDAM, del 100% que son parte de este padrón, el 97% continúa. Solamente paga el 3% de este padrón sus obligaciones. Otro dato importante a tener en cuenta es que las deudas que tienen estos omisos, estas personas que omiten cumplir sus obligaciones, va entre montos de 1.000 y 10.000 soles. Esto es significativo para un niño en edad escolar, preescolar, en edad universitaria. Ese es el monto que se debe. Y otro dato importante, porque hemos dicho qué pasa si es taxista, qué pasa si es cocinero y no tiene registro sanitario. El promedio, la ratio de edad de los omisos alimentarios es entre 50 y 65 años de edad, cuando están cerrando la edad productiva. Entonces, si tienen dinero, lo primero en las prioridades de un buen padre y un buen ciudadano es cumplir su obligación alimentaria. Seguramente el proyecto presentado por el congresista Ávila es harto perfectible. Esta introducción, pero para que concluya, por favor. Sí, presidente. Para eso se debate y para eso se debería enriquecer y no se debería permitir que estos omisos continúen estándolo, como se ha acreditado, continúan en la lista de REDAM. Gracias, presidente. Para que concluya, por favor, congresista Velázquez. Presidente, he reiterado en mi intervención que es un propósito altruista, pero cuando dictamos una ley tenemos que ver el efecto de la misma para que no sea absolutamente contrario al buen propósito que se persigue al presentar una iniciativa de esta naturaleza. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Concluido el rol de oradores. Tiene la palabra la congresista Rosa Bartra. Congresista Mantilla es uno por bancada y su bancada ya hizo uso de la palabra la congresista Saavedra. Ha debido pedir interrupción. Congresista Bartra, en todo caso, le solicita la interrupción. Congresista Mantilla. Con mucho gusto, presidente. Congresista Mantilla, las dos interrupciones. Tiene las dos interrupciones. Gracias, presidente. Yo creo que sí estoy en la línea de lo que dice el congresista Velázquez, que es presidente. Es cierto que nosotros debemos velar por la responsabilidad de los padres, por el interés superior del niño, pero esto no nos debe llevar, presidente, a ajustarlo mucho más al deudor alimentario. A ver, ¿qué más? Lo que creo que lo que debemos hacer es de repente aligerar plazos para una acusación directa, para un proceso inmediato en el proceso penal, donde el deudor alimentario pueda, ¿qué le digo?, en corto plazo pueda tener la amenaza de ingresar a un penal con una prisión preventiva, con una prisión efectiva. Pero inscribirlo en el Infocor, prohibirle o impedirle tener licencia de conducir, salvo que acredite que esa sea su actividad principal. Hay muchas personas que de repente quieren progresar, pueden ser obreros o pueden ser agricultores o peones y quieren tener licencia de conducir para tener un ingreso más y poder cumplir con obligaciones alimentarias. O sea, hay muchos casos, señor presidente. Yo creo que acá vamos a cometer un error, realmente ajustarlo más a los deudores. O sea, no protegemos al menor alimentista enviando a la cárcel o ajustándolo más al deudor. Más bien quiero, como le digo, aligerar plazos para la acusación directa o para el proceso inmediato.
pero cerrarle las puertas a toda actividad económica creo que es un gran error. Muchas gracias. Congresista Bartra, puede continuar. Gracias, presidente. Atendiendo a lo que los congresistas han señalado esta mañana, la congresista Parione, congresista Velázquez, congresista Mantilla, ese es un texto que vamos a adecuar rápidamente. Solicito un cuarto intermedio antes de presentar la propuesta final que deberá entrar a debate. Entonces, atendiendo a lo solicitado por la presidenta de la Comisión de Constitución, pasa a cuarto intermedio el presente debate.